A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 5 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en el programa. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de la periodista Lorena Arraiz. Ella recibe nuestra llamada desde el estado Táchira. Lorena, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, para servirles, sobre todo porque en esta franja fronteriza decimos periodísticamente que nunca nos aburrimos porque siempre pasa algo. En Táchira siempre pasa algo y nos tienen una dinámica no solo de vivir en Táchira, sino lo que genera noticiosamente ese estado. Bueno, ahora mismo yo creo que estás en el ojo del huracán porque finalmente se ha reabierto el tránsito por la frontera entre Venezuela y Colombia después de la decisión que tomó el régimen venezolano en 2015, y yo te pediría un comentario acerca de lo que está ocurriendo hasta esta hora y cuál es la expectativa que existe en torno a esta medida. Te escuchamos. Si me preguntas que si abrieron la frontera o la reabrieron, voy a decir sí, pero no. Hoy gente se fue para los puentes creyendo que iba a tener paso, y hay que recordar que ayer las palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, fue que se iba a abrir gradualmente y que la prioridad se le daba a la parte comercial, es decir, al transporte. Sin embargo, esto ni siquiera se ha dado, será el viernes por Ureña, cuando empiece pues a pasar el transporte de carga pesada por los estados. Pueden pasar personas con características de humanitarias, es decir, enfermos, entre otras cosas, así como los niños que estudian. Muchos niños estudian en Colombia y viceversa. Son más los niños que estudian en Colombia que los niños que viven en Colombia y vienen a Venezuela. Pero hay dos cosas aquí que destacar, que si yo decido irme ahorita a la frontera, no voy a poder pasar. Primero porque no tengo nada de enfermedad, con un récipe que yo voy a pasar. Y lo otro, pues no estoy en la escuela, o sea, no tengo ningún estudio allá en Colombia. Pero también, supongamos que pudiera, por lo que pasa en Venezuela, una persona que le diga o se acomode con un guardia nacional o con alguno de los que están ahí, decir, mira, yo pago, pero déjame pasar por el puente, que eso sucede muchísimo, Mariale, muchísimo, o ha pasado muchísimo. Pero cuando yo llegue a la parte de Colombia, donde está Migración Colombia, en la mitad del puente internacional Simón Bolívar, que comunica San Antonio del Táchira con La Parada, allá en Colombia, si mi número de cédula no coincide con el que está establecido para poder pasar, tampoco puedo ingresar a territorio colombiano, porque ellos tienen lo denominado pico y placa. Y yo había escuchado esto como que no pude pasar, no pude pasar. O sea, logré sortear la parte venezolana por el puente, no de cualquier manera, pero cuando llegó allá en Colombia le dijeron, no, usted no puede pasar porque su número de cédula no aplica para poder pasar a Colombia. Es decir, seguimos teniendo restricciones, y lo que lamentablemente aquí observo es que las trochas van a seguir siendo el espacio natural e ilegal para pasar. Estuve el jueves en Colombia, pasé por la trocha, me permití inclusive describir tipo crónica lo terrible de esa circunstancia, lo humillante, tener que pagar 2 o 3 veces irregulares, gente que le revisa las maletas a todo el mundo, o sea, una cosa feísima. Y lo más irónico, Marial, es que cuando se paga en el primer punto de control de las trochas, obviamente ahí no hay militares, sino grupos irregulares o bueno, civiles, pues para no asetivar. Mi sorpresa o mi rabia es que camino unos metros más y me encuentro a unos guardias nacionales custodiando la zona. Entonces esta gente le cobra a cada venezolano un dineral, pero a ver, con la anuencia de los efectivos militares y por ende de sus jefes que permiten esto. Entonces, mientras tanto, si yo quiero ir hoy a Colombia, tendría que tener un justificativo médico, un justificativo de estudio. Y si quiero viajar, puedo hacerlo, pero que el número de cédula coincida para poder ingresar a Colombia, y presentando, por ejemplo, el boleto, la cosa del hotel y esas cosas para poder pasar por el puente. Ahora, Lorena, cuéntanos acerca de lo que ha ocurrido estos años. Contigo hemos hablado acerca del impacto que tuvo en la práctica el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia. Recordábamos más temprano con la audiencia
que Colombia llegó a ser nuestro segundo socio comercial. Llegamos a intercambiar hasta 8.000 millones de dólares. Eso se acabó desde la época del expresidente Chávez y Nicolás Maduro profundizó esta situación. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema y el impacto que en la práctica se espera tenga la reapertura progresiva del paso fronterizo entre ambos países? Te escuchamos. Mire, más allá de estos aspectos comerciales que ya son macros de millones, voy a hablarle de la cotidianidad. Por muchos años la mujer tachirense se iba para Colombia muy temprano y mandaba hacer las cortinas de su casa y en la tarde se las entregaban. También en Colombia iban a comprar los vestidos de novia, es decir, Colombia era no solamente el socio comercial, era el otro espacio para que el tachirense fuese a comprar muchísimas cosas. Cuando se agudiza esto de los cierres y empieza a afectar el cambio de moneda, pues también, y cuando en aquel momento estaba la figura de las tarjetas de crédito que era, se me olvidó el nombre, de Cadivi, perdón, Colombia seguía siendo el escenario para la gente ir a raspar tarjeta allá. Sin embargo, pese a que la moneda ahora no nos favorece, el venezolano seguía comprando. Hay que recordar también esta etapa terrible de hace 2 o 3 años, donde había una total escasez de los productos de nuestra canasta básica o cualquier cosa, y lo que se conseguía estaba escaso y era muy costoso. Entonces Colombia, pese a los precios, seguía siendo o sigue siendo el lugar natural para nosotros ir a comprar una medicina cuando no la había aquí, porque siento que ahorita sí hay un poquito más, porque bueno, se permitieron muchas importaciones, pero antes no. Y igualito las hay aquí muy muy caras y hay gente que prefiere, pues bueno, igual a Colombia, aunque les salga más, pero dicen por muchas cosas que prefieren allá. Entonces, esto no es solamente un aspecto comercial, es que recuerdo tener compañeros de trabajo que tenían sus noviecitas en Cúcuta, e iban para allá y se podían regresar el mismo día porque la frontera no se cerraba. Entonces, pues pasaban con sus automóviles. Cuando el gobierno de Dilma Mora, que viene en el 2015 por un ataque a unos soldados, recuerdo cuando él dijo, la frontera se va a abrir cuando aparezcan los que atacaron a los soldados venezolanos. Bueno, no, esos soldados, esas personas y que aparecieron, pero igual la frontera la cerraron. Pero antes de Dilma Mora hubo unos cierres también que afectaron mucho. Cuando era la campaña, cuando hubo elecciones justamente para la gobernación y otra que hubo antes, primero gobernación y luego presidencia, en aquella época cuando Bielma, cuando Capriles, cuando Maduro, hicieron algo inédito, cerraron la frontera por 3, 4, 5, 6 días y eso pues no era normal. Cuando llega Dilma Mora, que cierran la frontera, pero ya ellos, en ese primer año de Dilma Mora, por ejemplo, recuerdo que el director de política, periodista José Gregorio Zambrano, él promovió una marcha y fue a entregarle un documento a Dilma Mora donde decía que habían que cerrar la frontera porque pues los productos venezolanos, los pocos que había, se iban para Colombia y los vendían y nosotros aquí no teníamos, es muy cierto. La gasolina, bueno, que históricamente aquí vivo escasez de gasolina, también se la llevaban, entonces ellos decían que se llevaban los dineros, los billetes, esa economía distorsionada que lamentablemente hemos tenido. Entonces promovieron eso, luego pues parece que cae de perlas ese ataque, cierra la frontera. Y es donde viene el primer golpe para nosotros, porque cuando la reabren no nos permiten llegar con nuestros vehículos. Y eso ya es una cosa pues bastante incómoda. En la frontera, Ureña o San Antonio, las temperaturas son muy altas y tienes que pasar esos puentes caminando con muchísimo calor y por ahí pasan personas en silla de ruedas, en muletas, niños recién nacidos, niños en coche. Entonces ya por ahí vino el primer aspecto que nos golpeó, el tener, y San Antonio se convirtió en el gran estacionamiento, porque hay que recordar que viene entonces esa oleada de muchos venezolanos, no solamente del Táchira, recuerdo haber leído de tours para venir a comprar a Colombia, de gente de cualquier parte de Venezuela que se venían en esos autobuses grandotes, se estacionaban en San Antonio, pasaban todo el día en Colombia y se regresaban esa misma noche. Entonces, pues cada vez que nos cierran la frontera nos afectan la vida, a nosotros nos la trastornan, porque, por ejemplo, yo quería hacer unos estudios allá, entonces tuve que pararlo, pero hay gente que estudia aquí, afortunadamente ahora estamos en el plano virtual en la Universidad de los Andes, pero aquí se hace un posgrado del Centro de Estudios Fronterizos de la ULE y eso se tuvo que parar porque no podían ingresar los colombianos, es decir, más que no solamente los millones, incluso lo que está pasando, Mariale, cuando pasan todo ese cargamento de productos colombianos, yo te puedo decir que ya yo fui para Colombia el jueves y esta vez compré 3, 4 productos, cuando antes de la pandemia, yo me llevaba hasta 2 maletas muy grandes para hacer mercado y traérmelo porque aquí no conseguía productos. Pues bien, ya desde la misma pandemia,
aparecieron en bodegas, por decir cuchitriles, y hasta en los grandes supermercados productos colombianos. Hay galpones de productos colombianos. Y pese a que la frontera está cerrada, pasan por la trocha, no se nacionaliza y por ende no hay impuestos que queden al CENIAT por todo lo que está entrando o lo que ha entrado y lo que sigue entrando de productos colombianos. Si me permite, Lorena, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Y escuchaba declaraciones de Juan Francisco Espinosa, el director de Migración Colombia, y él confirmaba a medios de comunicación del vecino país que, bueno, como tú has dicho, el tránsito no ha sido tan importante de pronto como se esperaba. Y yo te pediría un comentario al respecto. Además, los medios de comunicación en Colombia, como RCN, anunciaron que Estados Unidos va a apoyar las labores de la lucha contra el narcotráfico tras la reapertura de la frontera con Venezuela. Hay 14.000 hombres desplegados del ejército colombiano en esta frontera compartida. Yo te pediría un comentario sobre estos temas, pero si me permites, al regreso de la pausa, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la reapertura del tránsito en la frontera entre Venezuela y Colombia. Nos acompaña Lorena Arraiz, periodista, está en el estado Táchira y, bueno, ha compartido con nosotros los detalles de lo que ha ocurrido en la práctica. Hay una gran expectativa, como ustedes comprenderán, por esta situación irregular, el cierre en 2015, luego las medidas que se tomaron en 2019, con el impacto que esto ha tenido sobre todo para la población en la frontera. Y yo te dejaba, Lorena, un par de inquietudes. Una tiene que ver con la expectativa sobre el cruce masivo que se esperaba, producto de este anuncio que en la práctica no ha ocurrido. Ya tú adelantabas algo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, los anuncios que han hecho del lado colombiano sobre el reforzamiento de la seguridad, incluso la participación de autoridades o de agentes de los Estados Unidos para apoyar la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. María, dos aspectos a considerar en esto. Oímos al señor Mario Moronta, quien ha exigido desde siempre y que ha hablado y que se ha reunido por la reapertura de la frontera, dijo que esto no se quede solo en el aspecto comercial, humanitario y educativo, sino que todas las personas puedan pasar, o decir, dijo, veo esto muy bien, pero que esto no sea un aspecto político, ¿no? Insinuando que es un asunto de campaña. Y hoy la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, palabras más, palabras menos, dijo, usted se montó encima de los containers que estaba liberando del puente cuando usted mismo puso esos containers. Hay que recordar que no solamente en San Antonio, en el puente de Tenditas y en el de Ureña hay estos armatostes, porque no se le puede decir de otra manera, instalados. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos como esperando, pero sabemos que, por ejemplo, el paso vehicular no lo van a permitir, porque sería también colapsar a Colombia, a Cúcuta, y yo no creo que ellos estén dispuestos, porque ya Cúcuta tiene un tráfico bastante amplio, bastante complicado, y pues que lleguen ese poco de venezolanos, yo no creo. Lo que sí va a ser, tal vez de manera gradual, ya ha pasado antes de manera gradual, inclusive así empezó
bueno, primero van a pasar los estudiantes y luego, no sé, a la semana. Pero lo que se le ha criticado en la vocería, por ejemplo, Lady Gómez, que dice que Bernal está utilizando esto como campaña política justamente por las venideras elecciones. Mientras tanto, yo, en este caso, ciudadana de pie, yo no quiero volver a pasar por una trocha donde hay gente muy maluca administrando esas trochas, donde tuve que pasar por un cochinero, se le puede decir así, unos cochinos inmensos, con cochinos recién pariditos, con cabritas, con gallinas. Pasé por 5 puentes improvisados de palos, con los que te cobraban con un aspecto peor que el otro. Grabé a un taxista, claro, su voz, donde él los contaba que el tren de Aragua estaba ahí, que una mujer estaba muy asustada porque le estaban cobrando por la trocha por pasar maleta, y el señor decía, sí, esa gente del tren de Maracay, decía. Entonces, por la trocha pasan muchas cosas, y yo como ciudadana quiero volver a pasar por el puente, y aunque suene, no sé si resignada, no me importaría no pasar con mi vehículo, porque ya igual tengo la dinámica de dejar el vehículo en San Antonio, pero sí me gustaría que me respetaran como ciudadana y pasar por un puente. Ahora pues hay que aplicarse o ajustarse a lo de Colombia. Sobre la presencia de efectivos militares, bueno, el jueves había había policía montada, que eso se ve como que, pero era a propósito del bicentenario que se está desarrollando en Colombia. En el norte de Santander, en Cúcuta, me parece, Lorena. Exacto, entonces había ya, inclusive ayer la trocha la cerraron, porque como estaban estas personas, gente del gobierno nacional allá, las trochas ayer estuvieron cerraditas hasta que quitaron los contenedores, que las abrieron en la tarde. Las trochas van a estar como las cierran y las abren, porque hay mucha presencia de militares. En Colombia pues ya hay una base bien interesante donde hay presencia de bastantes militares. Hay que recordar el carro bomba que estalló hace como 2 meses, si mal no recuerdo. Y bueno, esos gobiernos, el de Estados Unidos y Colombia, han estado pues aliados en el sentido de lucha contra el narcotráfico. Pero mire, si pasa una gandola llena de productos alimenticios, de calcio, de carros, si pasan carros, pues a usted no le extraña que pase también ese tipo de sustancias, porque pues no hay un control abajo no hay 100 controles. Entonces, no me extrañaría este refuerzo, porque cada vez que hay momentos como álgidos o vulnerables, aparece un importante número más del que uno ya conoce, de efectivos militares y policiales ahí en la frontera. Y como te dije, recuerdo que cuando reabrieron la frontera después en aquel gobierno de Dielma, recuerdo haber visto a la policía montada, al SMAT, es decir, toda la plana de policía en seguridad. Luego eso fue bajando y se quedaron solo pues con los policías allí. Habría que ver cuál es la reacción, pero por encima de esto, pues bueno, qué bien que se vaya a sacar esto del narcotráfico, pero nosotros estamos esperando, la verdad, con mucha ilusión que reabran de verdad totalmente los puentes que nos comunican con el norte de Santander, Colombia. ¿Cuál es la situación de los puentes? De esto he hablado con otros invitados, me parece contigo también, porque la decisión de colocar estos containers, además que estaban, entiendo, llenos de arena, impactó la estructura de los puentes. ¿Qué información hay sobre este tema? Te escuchamos. Bueno, los puentes, una persona tuvo esa oportunidad de contarme que hace como un mes pasó por el puente, le pagó un guardia nacional y él siguió caminando y entró al container, en este caso el puente internacional Simón Bolívar, que está en San Antonio del Táchira, y dentro del container es donde le dio el dinero al guardia nacional, o sea, por permitirle el pago, pues, por el paso. Entonces, los de San Antonio no tenían arena, los que sí parece que tienen arena, pero además, bueno, son unos vehículos muy pesados, y además la gente pasaba en gran cantidad, que era el peso de la gente más el peso de los containers. Se habló de una posible afectación de los puentes. Creo que los de tienditas sí eran los que tenían arena. No puedo asegurar los de Ureña, pero sí los de tiendita por muchas cosas. Y hay que recordar que pues eso no estaban ahí hasta que vino este aspecto de la figura de Juan Guaidó con la ayuda humanitaria, que la querían pasar. Y bueno, pues se instalaron esos containers allí. Y cada vez que pasábamos era terrible, porque, repito, había gente que pasaba en silla de ruedas, bueno, había gente que pasaba las urnas, y era muy incómodo porque el paso era como teníamos como 1 metro de ancho para poder pasar por ahí, y por ahí pasaba gente en camillas, en silla de ruedas, y era bastante. Además que olía mucho orina y excremento, como que ahí la gente aprovechaba, porque también hay una migración pendular de los llamados maleteros, que son sobre todo gente joven del centro de Caracas, que te llevan y te cobran por las maletas, por el peso de la maleta, como yo los tenía antes. Ya no lo hago porque todo eso lo consigo aquí. Entonces,
esas historias de los containers no solamente representan para nosotros como la indignidad, sino el recuerdo de todas las penurias que ya estábamos pasando se acentuaron con la presencia de esas cosas allí. Ahora, Lorena, te lo pregunto porque en esta declaración que le escuché al director de Migración Colombia, él hablaba acerca de la posibilidad de que se establezca el tránsito de gandolas, o sea, el tránsito comercial. Pero no por San Antonio, entiendo no por San Antonio. ¿Y qué información manejas tú sobre este tema? No sería el paso por San Antonio, estoy segura que no, sino por Ureña, que es Ureña está como a 15 minutos de San Antonio, o sea, puedes ir y venir fácilmente, creo que menos. O por el puente de Tienditas, aquel famoso puente que se hizo, que no se inauguró nunca, porque bueno, se cerraron las relaciones entre los gobiernos, y el puente de Tienditas en su estructura e infraestructura, además de ser hermosísimo, yo al menos lo vi por el lado colombiano, porque cuando estuve haciendo cobertura en esta ley humanitaria, ese era como el lugar, el búnker de trabajo. Me pareció hermosísimo. Nunca pude estar por el lado venezolano, irónico, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que este jueves que estuve en San Antonio y por ende pasé para Cúcuta, una persona decía que del lado venezolano estaba muy deteriorado y muy desvalijado el puente de Tienditas, pero no creo que sea por San Antonio del Táchira donde se haya el paso de vehículos. Seguramente va a ser por Ureña para no congestionar las cosas. También recuerdo que la última vez cuando Bielma te dijo vamos a permitir el paso de gandolas, eso se hacía en horas de la noche. Y por San Antonio. Finalmente te preguntaría, Lorena, sobre las medidas de bioseguridad. También el director de Migración Colombia hizo énfasis en este tema y supongo que a eso obedece el pico y cédula que han puesto en práctica en la frontera. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Mariale, cuando yo pasé por las trochas, que encontré Guardia Nacional más adelante, ya cerca del destino, para poder salir como a la civilización cucuteña colombiana, yo también vi ejército colombiano. Digo esto porque el gobierno de Colombia sabe perfectamente de hecho tienen cámaras de seguridad en muchas partes de las trochas, por parte del gobierno colombiano. El gobierno colombiano sabe lo que pasa en las trochas y el gobierno colombiano sabe que en las trochas no hay ninguna norma de bioseguridad. Yo vi a estos hombres, los que administraban, los que mandaban, los que te cobraban por pasar, que te cobraban un peaje por transitar en tu propio país y caminando, ni siquiera en carro, sin tapabocas, y hay como unos ranchos y la gente vive ahí y nadie tenía tapabocas. Entiendo que desde allá arriba, pues ellos quieran establecer, y está muy bien, pero de nada les sirve al gobierno de Colombia, al gobierno de Venezuela vacunar a la gente, ese alcohol, métase en esta cámara que le vamos a echar un vapor que lo va a no sé, a descontaminar, sí va a seguir, que eso no se va a eliminar, pasando la gente por las trochas, y si yo me tengo que ir de urgencia a Colombia y no puedo pasar por mi número de cédula, pues me voy a ir por la trocha, y ahí no hay ningún tipo de control, pero absolutamente nada, y la gente que está pasando para Colombia y la que se está regresando a Venezuela, son cientos de personas diariamente, Mariale. Que está regresando a Venezuela desde Colombia. A ver, hablo del asunto pendular. En mi caso yo soy una migración pendular, que voy y regreso, pues. O sea, de la gente que entra y sale, que pasa por esas fechas. Pero mira, yo sí, y justamente este miércoles, este medio nacional, Punto de Corte y RCN de Colombia presentan un trabajo sobre migrantes donde yo hice la parte por Venezuela. Y sí entrevisté a 2 personas que se estaban regresando. Porque era muy irónico, ¿no? Se estaban regresando, estoy hablando del año pasado, este año habían 2 que se estaban regresando. ¿Pero por qué se estaban regresando? Para buscar a su familia y volvérselas a llevar, ¿no? Y otro que me decía, no, ya yo me devolví, pero la cosa en Venezuela, se devolvieron con la pandemia muchas personas, y muchas de esas personas que se devolvieron por la pandemia, al estar totalmente a la deriva en otros países como Colombia, Ecuador, como lo más cercano, se regresaron, pero mire, muchos se están yendo. El martes antepasado, yo entrevisté a un grupo conformado por 46 personas, entre familiares, amigos y vecinos, que se estaban desplazando a Colombia sin papeles y sin ninguna garantía de que tenían un trabajo. Entonces, lo que pasa es que las notas o las noticias pues pasan a un segundo plano por la dinámica que vimos en Venezuela con elecciones de economía, pero en este caso estamos rescatando el tema de los migrantes porque, como te digo, en un día que me fui a hacer una pauta para hacer estas entrevistas para RCN, pues habían 46 personas que se estaban yendo del país y que venían desde Anzoátegui. Lorena Raiz,
1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, además compartir esta crónica sobre lo que está ocurriendo en torno a la reapertura del tránsito por la frontera entre Venezuela y Colombia, que como tú has dicho, va a ocurrir o está ocurriendo al menos de forma progresiva. Así es. Lorena, gracias por atendernos. Para servirte, feliz tarde y saludos a todos tus oyentes. Hasta luego, Mariale. Hasta luego. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Ede Vessuri y la sociología de la ciencia. La ciencia no solo incumbe al laboratorio, entendido como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Vessuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Vessuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia, obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible, más aún en esta época, marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, Ede Vessuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017 la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el Premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del inicio de clases presenciales en nuestro país. Se ha anunciado que esto va a ocurrir a finales de este mes
Y bueno, existen dudas, preguntas, inquietudes sobre bueno, la mecánica en medio de la pandemia de coronavirus en Venezuela, sobre todo por las tasas de vacunación. Nos acompaña Keta Estefani a esta hora. Ella es secretaria de Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Pues yo le pediría una primera reacción de su parte sobre el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, que tiene que ver con el reinicio de clases presenciales. ¿Qué puede decirnos? Sobre todo el tema de la cobertura de vacunación. La escuchamos. Sí, el gobierno ha hecho varios anuncios posponiendo el inicio de clases presenciales, que son completamente fuera de la realidad. Debería reconocer que no va a haber clases presenciales mientras no se garanticen algunas condiciones, y la primera de ellas, por supuesto, que es la vacunación masiva. Y en Venezuela no hay, no se ha logrado ese propósito. Tanto las cifras de la Academia de Medicina como las del gobierno dicen que menos de la mitad de la población está vacunada con las 2 dosis, y tenemos un pico en Caracas y en el resto del país de contagios. Nosotros nos fuimos de cuarentena con 10 contagiados y vamos a volver con un ascenso tan grande del contagio que no tiene ningún sentido. Las clases presenciales no pueden empezar, tampoco las instituciones han podido, no tienen los recursos, no hay financiamiento público para garantizar las condiciones de bioseguridad. Indispensable aún estando la población vacunada, ¿no? Los insumos de limpieza, las mascarillas, los insumos personales, pero también la adecuación de las aulas, de los espacios. Vas a necesitar menos alumnos por aula, necesitas más secciones, más profesores. Es decir, hay una situación que no ha sido resuelta. Nosotros lo vimos hace 3 meses. En 3 meses se podrían haber resuelto una cantidad de cosas que no se resolvieron, y con los solos anuncios y el voluntarismo no es suficiente, porque estamos hablando de la vida de las personas. Entonces no es verdad que a finales de octubre van a empezar las clases presenciales. No van a empezar. Habrá un anuncio que en noviembre, que en diciembre no van a empezar las clases presenciales, porque eso es poner en riesgo grave la vida de las personas. La Universidad Central pasa cuando hay actividad presencial normal alrededor de 50.000 personas por ciudad universitaria. Eso es un foco, y la interacción es intensa, ¿no? Y de gente de todas partes de la ciudad y de las regiones. ¿Cómo hacen? O sea, eso lo que significa es, catapultar el contagio más allá de lo que se viene produciendo. Eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. En el caso de las universidades, están llamando algunas, al inicio, por la modalidad virtual, con todas las limitaciones que esa modalidad tiene en Venezuela, que es elitista. Es decir, es una educación que no le va, aunque aún siendo universidades públicas y aún siendo gratuito el cupo, la gente no puede financiarse una computadora, un teléfono inteligente, o vive en regiones donde no hay internet estable, que bueno, en todo el país no hay internet estable, pero digamos en Caracas tiene alguna, es mejor que otras partes, pero electricidad estable tampoco la tiene la mayor parte del país. Es decir, hay un conjunto de limitaciones que hacen que una minoría pueda acceder a esa modalidad, y tal el caso del personal, de los profesores, en este caso, para garantizar la actividad docente, que tampoco percibe el salario. Entonces, la situación va a ser la misma que del año pasado, mientras no se resuelvan esos problemas. Ahora, cuando usted dice no van a empezar las clases, es porque, digamos, el personal docente, los profesores han decidido que no van a concurrir. ¿Qué puede decirnos? Los profesores y en su sistema de educación básica también los maestros han hecho el mayor esfuerzo por garantizar la educación antes de la pandemia y durante la pandemia. Los profesores no están en paro en ninguno de los dos subsistemas. Cuando yo digo que no, eso no va a pasar, es porque es imposible que ocurra, no es posible. O sea, materialmente no es posible que haya clases presenciales en estas condiciones. No es algo que dependa de la voluntad. Por eso me refería al voluntarismo. Me pones una fecha y me dices que arranque. No va a pasar.
O sea, no va a pasar porque no es posible. No es que nosotros no queramos, es que no es posible. No es una decisión política de un gremio de no dar clases, no. Es que eso no puede ocurrir porque no hay condiciones que garanticen que eso ocurra. Tú tienes que tener en la universidad todos los estudiantes vacunados y tú tienes que tener un sistema para entrar a ensino universitario que garantice que la gente enseñe su vacunación, por ejemplo. Y en la Universidad Central de Venezuela prohibieron que se pusieran las puertas hace alrededor de 10 años el TCJ a instancia de la Defensoría del Pueblo. Entonces, esas son las grandes contradicciones que nosotros tenemos. Es decir, hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, pero para eso hay que financiar ese trabajo y hay que generar las condiciones. Es decir, a eso es a lo que me refiero. Eso no va, lo más probable es que vuelvan a posponer, porque no es posible hacer clases en estas condiciones. En el caso concreto de los profesores, muchos son adultos, incluso adultos mayores. Yo le pediría un comentario. ¿Se conoce el porcentaje de profesores universitarios que se han vacunado a estas alturas o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? El porcentaje es similar al de la población, porque sí empezaron primero en el Zulia a través de la gobernación, pero luego en otras universidades se han iniciado procesos de vacunación específicos en las universidades. Pero manejarán esa cifra las autoridades, no la han compartido con el gremio, pero podemos pensar que el porcentaje es similar al del resto de la población. No tenemos otra cifra, pero más de la mitad con seguridad no están vacunados. Y efectivamente la población de los profesores es una población, en su mayoría son adultos mayores. Más de la mitad de la nómina es de adultos mayores. Es decir, nosotros tenemos una media de edad en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, de 63 años en la nómina. Y los posgrados se están sosteniendo con los jubilados. La emigración, el éxodo ha sido fundamentalmente de profesores jóvenes, porque no pueden iniciar una familia, sostenerla en estas condiciones. Entonces, la universidad se ha apoyado mucho en los jubilados, inclusive en clases de pregrado, no solo en posgrado. Y esas son personas con, generalmente, muchos de ellos, no todos, pero muchos tienen otras dolencias de carácter crónico, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, etcétera. Entonces, tampoco hay, el HCM se perdió, tampoco hay garantía de seguridad social, no hay derechos laborales en las universidades, no hay salud, no hay salario, no hay nada. Entonces, es un peligro que nosotros no podemos correr, pero tampoco podemos someter a las familias de los estudiantes a eso, porque viene un muchacho y se contagia y a lo mejor el muchacho va a superar la enfermedad, pero se la va a contagiar a la abuela, al abuelo, al papá, a la mamá, y eso, es potenciar la enfermedad. Ahora, pienso en los estudiantes, en los trabajadores. ¿Qué se conoce sobre la inmunización de estos sectores en la universidad? ¿Qué puede compartir con nosotros? Por ejemplo, en la UCB empezaron a vacunar también a estudiantes, y también en la vacunación general, o sea, para toda la población, están vacunando personas. Primero no aceptaban menores de 30 años, pero ya están vacunando a personas de menores de 20 años. Es decir, los estudiantes, y ese es un llamado, los estudiantes deben vacunarse. Todo el que pueda vacunarse, por favor, vaya y vacúnese. Eso es un llamado que hacemos. Y si nosotros necesitamos, sí, que la población se vacune, de estudiantes, de profesores, de empleados, todos. Ahora, ¿qué porcentaje lo han cumplido? Nosotros no tenemos esa cifra, esa la pueden tener las universidades, que para su propio proceso de vacunación han pedido que la población, que sus estudiantes y sus profesores y sus trabajadores les digan si están vacunados o no. Ahora, tengo que preguntarle, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le dejo la siguiente inquietud, porque otro de los temas fundamentales para el reinicio de clases presenciales tiene que ver con las instalaciones. En este caso, ¿cuál es la situación de la Universidad Central de Venezuela? Leíamos en su cuenta en Twitter unos mensajes de, entiendo, el personal, los profesores de la Universidad Experimental de Guayana, que describen una situación, si me permite, francamente precaria, que no va a permitir el regreso a clases presenciales, al menos en esa institución. No sé si ocurre lo mismo en el caso de la Universidad Central de Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del reinicio de clases presenciales en nuestro país. Nicolás Maduro este fin de semana anunciaba que esto va a ocurrir el próximo 25 de octubre. Sin embargo, no están dadas las condiciones. Al menos así lo ha dicho nuestra invitada Keta Estefani, quien forma parte de la Federación, la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud acerca de las instalaciones y los servicios, el acceso a agua potable. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La escuchamos. Bueno, en la universidad se están haciendo algunos arreglos, en la UCB, en otras universidades también. El gobierno ha dicho que va a hacer algunos arreglos. En el caso de la Simón Bolívar también. La Simón Bolívar tiene el problema del agua. Las autoridades han dicho que van a resolver ese problema. En el caso de la reseña que me hablas de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, fíjate que esa es una rectora que no es de Aveiro, es de Árbol. Y esa universidad está diciendo que no puede empezar, porque es lo que yo te decía, no es una decisión política de las universidades o de los gremios, es una situación material que no permite el regreso a las aulas. En algunas universidades, por supuesto, la situación es peor que otras. En la Carabobo han denunciado hace ya tiempo que tienen como el 20% de sus espacios inhabilitados. La Universidad de Oriente ha sido víctima de un feroz vandalismo, realmente ha sido desmantelada en sus distintos núcleos. En la Universidad del Zulia también la situación es muy precaria. Entonces las instalaciones, no existe presupuesto, no hay presupuesto para mantenimiento, además que con el presupuesto que aprueban un presupuesto mínimo, pero además no lo entregan. El vicerrector administrativo de la ULA estaba denunciando que el presupuesto del 2021 que aprobó el gobierno, que es muy poquito, le llegó a la universidad el 4%. Y ya están anunciando lo del próximo año. Es decir, en esas condiciones las universidades no han podido garantizar el mantenimiento ni los servicios en la ciudad universitaria, en las instituciones. Pues. Esa es la realidad, y esa realidad se tenía que haber atendido. Se han hecho algunas cosas, pero no se está garantizando. Es que tú tienes que rediseñar el aula. Nosotros tenemos en la UCB aulas con pupitres pegados con fierros, pues, ¿cómo hace? No puede ser así, vas a tener que tener muy alejados, mesas muy separadas, vas a tener que tener secciones muy pequeñas, vas a tener que escalonar las clases, un día va uno, otro día va con el otro. Los laboratorios no están funcionando, la universidad no es por la pandemia, la universidad tiene un retraso, por ejemplo, la central en los laboratorios de química de varios semestres antes de la pandemia. Esa es una situación porque el Estado cortó el financiamiento de la educación universitaria. Ahora, sobre el tema de las normas de bioseguridad, da la impresión que no existe información, por lo que usted comparte con nosotros, ¿correcto? Sí, no, es que no hay, fíjate, para tú instalarla, para tú precisarla, yo por ejemplo en la Escuela de Trabajo Social o en el Doctorado de Salud Pública, bueno, uno va ya decidida la presencialidad, entonces uno tiene que organizar sus normas de bioseguridad como parte de la planificación del curso. Las universidades no están llamando a actividades presenciales.
están llamados a actividades no presenciales. Por eso te digo que lo que va a ocurrir es que vamos a seguir con la modalidad virtual, que será para los que puedan, y la dictarán los que puedan, y eso es una minoría. Sobre el tema del material de protección y bioseguridad también da la impresión que no hay mayor información. En el caso concreto de los centros de salud, esto es un asunto neurálgico y el personal sanitario lleva meses prácticamente desde que se inició la pandemia reclamando la falta de insumos. ¿Existe este material garantizado, por ejemplo, para las universidades? ¿Qué puede decirnos? No existe. Sí, no, eso que tú dices es verdad. Monitor Salud está precisamente monitoreando durante ya más de un año los insumos en los hospitales y no los dan. Bueno, si no los dan en los hospitales, menos los van a dar en las universidades. No existe presupuesto para insumos, no han entregado insumos de ese tipo. Ellos van a esperar que la gente, así como hacemos las clases virtuales con nuestro equipo y con nuestros megas que nosotros pagamos, con otros trabajos que hacemos por fuera, igual van a esperar que la gente ponga su mascarilla y ponga su gel y ponga todo para poder dar clases presenciales. Eso es lo que está esperando el Estado que pase. Ahora, ocurre que mucha gente no puede hacerlo y otra gente no quiere hacerlo, con toda la razón. Pero el Estado no lo está garantizando, ni la bioseguridad, ni el salario, ni la vacunación para el reinicio de actividades presenciales. Sobre el tema del salario no se ha dicho mayor cosa, se inició el proceso de reexpresión o reconversión monetaria, no se anunció ningún ajuste. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Porque en este hilo, en Twitter de la Universidad Experimental de Guayana hacen referencia a las condiciones precarias también del personal universitario en medio de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, las tablas salariales que impuesta a través de una convención que no discutió el Estado con nadie, sino con una federación paragubernamental. Esas tablas van del salario mínimo, que es menos de $2 al mes, a $11 al mes máximo, que pueda ganar, que ya serán 10 con la reconversión, se ha devaluado la moneda. Que es lo que gana en salario tabla un profesor titular. A eso agregarle algunas primas, pero no han resuelto el problema del salario. Es decir, no existe el salario. Eso no se puede llamar salario. Eso no cubre el gasto de un día de nadie, de una familia. Eso no es un salario. No existe salario en las universidades y no hay anuncios al respecto, ni hay discusiones al respecto. El gobierno mira para otro lado como si eso no existiera, así como hace con todo. Vayan a clase, pero no están vacunados, pero no tienen salario, pero no hay bioseguridad, pero yo anuncio que hay clases. Por eso te digo que son anuncios que están completamente fuera de la realidad y que el gobierno debe saber que no van a tener ningún efecto práctico en términos de garantizar una educación de calidad en Venezuela, en términos de garantizar la equidad de acceso a la educación en Venezuela, porque lo que se ha es ampliado la brecha de inequidad. Si cada vez son menos las personas que estudian en Venezuela, cada vez son menos los niños que se inscriben en primer grado en Venezuela. Nosotros estamos en una situación realmente de emergencia de la educación, no solo la educación universitaria, de la educación en general en Venezuela. No, pero es que además el tema del salario es clave en asuntos fundamentales como el transporte, por ejemplo. En este hilo de mensajes de la Universidad Experimental de Guayana hacen referencia a la flota de transporte, a los autobuses que utilizaba el personal. Yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Sí, esa es una universidad que, al igual que la Simón Bolívar, depende mucho de que haya la dotación de transporte por parte de la universidad. Ya las distancias son largas, muchas cosas dependen del carro para llegar. Lo mismo ocurre con la Simón Bolívar, que quedan lejos. Las flotas de transporte de las universidades son las mismas de los años 90, son las mismas. Las universidades no han sido dotadas de nuevas unidades de transporte y la gente no puede, primero no hay suficiente transporte público, porque tenemos una crisis de servicio en Venezuela que incluye el transporte público, eso en primer lugar, y en segundo lugar tampoco lo garantizan las universidades y la gente tampoco tiene recursos para pagar el pasaje. Es decir, le va a imponer pagar un pasaje y lo que le da con el nombre de salario no cubre ese pasaje, no lo cubre, ni siquiera eso.
Entonces, es lógico que en Guayana estén estableciendo como condición en la Universidad Nacional Experimental de Guayana que se pongan a funcionar esos autobuses, porque si no el personal no va a poder asistir. Ahora, tengo que preguntarle al cierre, porque da la impresión, a la luz de lo que usted comparte con nosotros, que estamos en una especie de punto muerto, o no es así, y porque esta pandemia lo que ha venido es a aflorar la crisis profunda que atraviesan las universidades. ¿Qué puede decirnos? Sí, estamos en una situación de si realmente no hay una intervención del Estado en el sentido de financiar la educación, no hay educación pública. Es así, o sea, ya no hay más que pueda, que ya digamos la comunidad universitaria no puede hacer más nada para garantizar esa educación, porque lo estamos poniendo todo, pero no podemos garantizarlo todo. Esa es la realidad, inclusive, o sea, si tú abres un aula virtual y tienes 20 estudiantes y solamente te la pueden cursar 5, es algo que escapa de tu voluntad, de tus manos, de tus posibilidades. Es una desatención total de parte del Estado. El Estado se retiró de su obligación con la educación, se retiró, no la está cumpliendo. El Estado reprime, pero no cumple las responsabilidades que como Estado le tocan cumplir, y eso es fundamental en la Constitución y fundamental en los acuerdos internacionales, y eso el Estado no le está cumpliendo. Entonces, si el Estado es un tema de políticas públicas, yo espero que allá en México discutan el tema de la educación. Hasta este momento no he escuchado la palabra educación en ninguno de los discursos ni de los papeles que ellos han publicado. Hay la creación de una mesa de atención social, y yo espero que en esa mesa de atención social metan la emergencia que hay en la educación, porque en Venezuela la educación pública no hay. O sea, el Estado no garantiza la educación en Venezuela. Ani, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el anuncio del reinicio de clases presenciales el próximo 25 de octubre en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yaday Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.